Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectores de las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, estimados estudiantes de pregrado y posgrado y a nivel doctoral, estimados pastores, presidentes de las diferentes organizaciones cristianas, evangélicas, en Venezuela y en América Latina. Les habla el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Quiero presentarle en la tarde de hoy el video 329, la planificación de los cambios. ¿Cómo es esa planificación de los cambios a nivel organizacional que tiene que darse? Toda organización experimenta cambios, ya sea pública y privada. Está sometida al entorno, a lo que quiere el entorno, a lo que requiere la sociedad, a lo que requiere el cliente. Tiene que cambiar constantemente. Los países a nivel mundial viven en una época de cambio constantemente. El COVID, por ejemplo, trajo como consecuencia negativa de que todas las empresas públicas y privadas experimentaron un nuevo cambio, cómo adaptarse a una nueva tecnología. Esos son cambios que muchas veces las organizaciones no estaban preparadas. Pero cuando tienen esa visión, cuando tienen esas herramientas de planificación, le permiten hacer un paréntesis y pensar en el cambio. De manera que el éxito de las organizaciones tiene que estar en función de un cambio constante, un cambio, si se puede decir, todos los días. Hoy se puede planificar en cualquier empresa y mañana tenemos que replanificar. Tenemos que revisar el plan. Tenemos que revisar el plan de producción, por ejemplo. Tenemos que revisar la parte tecnológica. Es un constante cambio que tiene que existir. Por eso es que las instituciones tienen que ser dinámicas, flexibles, adaptativas, competitivas, adaptativas a todos los procesos que presenta el entorno, todos los procesos de cambio que están constantemente. Hay que ensayar qué tipo de planificación o qué modelo de planificación se puede aplicar en cualquier empresa. No todos los modelos son perfectibles o son adaptativos. Por eso es que la planificación es muy flexible, muy dinámica, se adapta a los cambios de la organización. Por eso es que esos cambios tienen que estar, pero para que haya cambio, primero tenemos que pensar cómo está la organización internamente. Y preguntarse, hacerse algunas preguntas. ¿Será que la organización está preparada para los cambios? ¿Será que el recurso humano que siempre se ha acostumbrado o se ha adaptado a un tipo de actividad estará preparado para los cambios? ¿Será que la parte tecnológica se puede mejorar? ¿Será que el entorno nos va a permitir ser competitivos? ¿Será que podemos crecer como empresa? Entonces hay que presentarse algunas reflexiones para pensar en el cambio. Las organizaciones que no cambian, lógicamente que no van a tener éxito. El éxito de las organizaciones se debe a los cambios constantes. Por eso es que hay organizaciones que pierden el norte, pierden la visión, pierden ese pensamiento creativo, ese pensamiento estratégico y no hacen cambio. Entonces, el cambio lógicamente trae un alto riesgo, todo cambio trae riesgo, pero si no se asume el riesgo que se pueda presentar, porque los riesgos pueden ser momentos de que no se logran las metas o no se logran los objetivos, no se logran los resultados, pero eso es
una experiencia que va a permitir que la organización pueda enrumbarse como debe ser. Va a permitir que los gerentes puedan crecer, va a permitir que los gerentes tomen una visión prospectiva de la organización, va a permitir que los gerentes sean personas más con un conocimiento más amplio, sean más creativos, sean más participativos y puedan entender que si los cambios, si no se dan los cambios en la organización no va a ser productiva, no va a ser competitiva, no va a dar buenos resultados. Y uno lo observa en el mundo de las organizaciones públicas, no hay cambio, en la mayoría ya no hay cambio. Se adaptan a la comodidad, se adaptan al mismo proceso. Porque si no hay un seguimiento, lógicamente se sabe que las organizaciones públicas no están en función de una rentabilidad, pero de una rentabilidad social. ¿Qué cambio, por ejemplo, tengo que hacer en el sector educativo para que los programas sean más efectivos, para que esos egresados a nivel de pregrado o posgrado vayan en verdad adaptarse, a cooperar con el conocimiento que han adquirido y que sea favorable a las diferentes organizaciones donde van a tomar parte. De manera que ese cambio tiene que estar allí constante, siempre. Hay que pensar entonces qué modelo de planificación yo puedo aplicar. Yo no puedo aplicar un modelo rutinario, como se aplica, por ejemplo, en el caso de la planificación estratégica. La planificación estratégica tiene toda una estructura, un modelo funcional de cómo hacer un plan, por ejemplo, pero no podemos adaptarlo a simple vista como se diseña un plan estratégico, porque yo puedo decir que un plan estratégico de cualquier organización tiene lo que es la filosofía de gestión, que es la misión, la visión, los lineamientos, la estrategia, los objetivos cualitativos, esa imagen objetivo, esa macroestrategia, y tiene lo que es ese pensamiento estratégico de la organización, tiene programas y proyectos, y tiene esa visión prospectiva hacia dónde va. Pero hay que pensar qué planificación va a ser efectiva para que la organización pueda lograr esos cambios. Sin cambio, la organización no va a ser próspera, sin cambio la organización no va a crecer, porque a medida que se van haciendo los cambios y los gerentes van entendiendo y todo el personal que está involucrado en un proceso productivo va entendiendo que se lo preparan mejor, porque yo tengo que preparar talento humano para dar respuesta, porque si vamos a aplicar una tecnología, yo tengo que esa tecnología sea asimilada por el recurso humano que está comprometido. Los gerentes tienen que tener mayor capacidad, los gerentes tienen que tener una mayor formación, los gerentes tienen que en verdad presentar programas y proyectos que vayan a favorecer su ámbito gerencial y vayan a favorecer la organización, porque cuando los gerentes medios entienden los cambios y hay reunión gerencial, la alta gerencia se va a dar cuenta que los gerentes están por el camino que ellos quieren. Porque los primeros que piensan en los cambios es la alta gerencia. La alta gerencia se preocupa para que esos cambios siempre estén allí, sean adaptativos, sean cambios que van a favorecer la organización. Y la planificación va a permitir pensar cuál sería la planificación más adecuada. Lógicamente, la planificación tiene que estar en función de estrategia, tiene que estar en función de lineamiento, tiene que estar en función de una visión prospectiva, tiene que estar en función de esa misma imagen de la organización, tiene que estar en función cuáles serían esos escenarios futuristas que le espera a la organización. Porque toda organización no es nada más para dar respuesta actualmente. Las organizaciones para permanecer en el tiempo dando respuesta, las organizaciones son para que se puedan cumplir los compromisos que la sociedad le exige. Y cuando las organizaciones entienden esto, lógicamente, de los cambios, van a ser más prósperas, van a ser más productivas. En el caso del COVID-19, donde muchas empresas no se adaptaron a esos cambios.
pero muchas empresas que trabajaban en función de la planificación, estratégicamente comprendieron, sabían la visión y continuaron, no cerraron sus puertas, se adaptaron a los cambios, porque el COVID-19 trajo como consecuencia que una paralización mundial, el Producto Interno Bruto nacional, en el caso venezolano, América Latina, fue totalmente negativo, porque fue un impacto desde el punto de vista económico por aquellas organizaciones que se dieron cuenta que tenían que replanificar, tenían que reorganizarse, tenía que existir un cambio en su organización, tomando en cuenta la planificación, lógicamente, que tomaron de nuevo el carril y fueron altamente prósperos hasta el día de hoy. Muchas sobrevivieron y sobrepasaron las metas de lo que esperaban, porque lo más importante de las organizaciones para que, pensando en los cambios, es que los objetivos se puedan lograr, es que las metas se puedan lograr, es que los programas y proyectos se puedan ejecutar, es que todos participen, que todo el personal, tanto técnico como el personal administrativo, como personal, todos participen en un bien común para la organización. Porque en sí, el objetivo final es lograr satisfacer a una comunidad, a una sociedad, presentando un determinado, dándole respuesta a una determinada necesidad, expresando los productos en que está comprometido cada organización. Salud está comprometido con la sociedad venezolana, tiene que mejorar, educación tiene que mejorar. En el caso de las empresas básicas de Guayana, tiene que ser más productiva, tiene que existir un cambio. En el caso de la empresa Guayana, si no hay cambio, no hay crecimiento, porque no se piensa, por ejemplo, cuando una organización, una empresa no es productiva, o cuando una empresa no mantiene el punto de equilibrio, hay que pensar qué está pasando. Hay que buscarle salida a esos problemas que se presentan. Por eso es que los cambios permiten a la organización que sean grandes, que puedan crecer, que sean más prósperos. Y lo más importante es que, en primer lugar, repito, los gerentes puedan entender los cambios. Muchos gerentes son reacios a los cambios, no quieren adaptarse a los cambios, porque a lo mejor no conocen bien la organización. Para que haya cambio, los gerentes tienen que conocer muy bien la organización, qué produce la organización, en qué estado está la organización, conocer muy bien ese procedimiento. Porque si una organización, una empresa pública y privada, no tiene la parte financiera, se le complica más. Hay que buscar los recursos para que esa organización pueda funcionar. En el caso de la universidad, que depende de un situado constitucional, es que tiene que existir cambio. Porque el día que el Estado venezolano no tenga dinero, todo se paraliza. La universidad tiene el saber, tiene los conocimientos, tiene para asesorar a las empresas a nivel regional, tiene para generar dinero, pero no piensan en los cambios, no aprovechan ese talento humano que está allí, comprometido con la organización, con la institución universitaria, y tiene que estar comprometido con la región para también participar en el desarrollo regional. De manera que los cambios de las organizaciones nos van a permitir desarrollar una planificación adaptativa a esos cambios que se esperan, porque lo más importante es que esa planificación no es un ABC, pero es que la planificación efectiva. Yo tengo que buscar cuál es el proceso de planificación más acorde para que esos cambios se puedan lograr. Existen muchos tipos de planificación, porque uno habla de planificación situacional, planificación imperativa, planificación capitalista, planificación democrática, planificación estratégica, pero vamos a buscar qué planificación es o qué modelo de planificación se puede aplicar para que la organización sea más efectiva, para que la organización sea más próspera, para que la organización pueda lograr en sí todos los objetivos y metas que tiene programado dentro de un proceso de planificación. De manera que los cambios organizacionales son importantes, porque la organización, si no hay cambio, no hay desarrollo, si no hay cambio, no hay crecimiento, las organizaciones no pueden permanecer estáticas, tienen que estar sometidas a un cambio. Yo quiero, para ir cerrando, pongo el ejemplo
de las organizaciones cristianas. En las organizaciones cristianas tiene que existir un cambio. Tiene que existir un cambio para que las iglesias se puedan expandir, que puedan crecer, porque tienen dos herramientas fundamentales, que es la parte espiritual, como es la oración, como es el conocimiento de la Biblia, y esa parte espiritual que le da la fortaleza para pensar qué plan, qué cambio yo tengo que hacer en la organización para yo ganar, en este caso, más alma para Cristo. ¿Qué cambio yo tengo que hacer como presidente o como pastor presidente de una determinada organización? ¿Cuáles serían los verdaderos cambios que me va a traer beneficio a mi organización? ¿Cómo yo tengo que preparar a los líderes para que asimilen el cambio? Si no hay cambio, si se sigue actuando de la manera rutinaria, si pensar en un plan, si pensar en una planificación anual, si pensar en un plan de acción, lamentablemente no va a existir cambio, porque no va a permitir pensar qué es lo que necesita la organización para crecer, para expandirse. Y cuando yo observo muchas organizaciones cristianas que tienen 5.000, 10.000 miembros, porque saben aprovechar la parte espiritual y saben que necesitan esa parte filosófica, como es la planificación, como son los programas y proyectos, para llevar ese mensaje, para captar más personas que puedan llegar a la organización cristiana evangélica. De manera que los cambios son fundamentales, los cambios son importantes para que las organizaciones puedan tener éxito. Espero que estos tips sirva de fortalecimiento, de reflexión, de fundamento, de pensar en los cambios organizacionales para que puedan lograrse los objetivos y metas que espera la organización tanto en el corto, mediano y largo plazo. Muy buenas tardes, espero que esto sirva de reflexión, sirva como un ejercicio académico una vez más.